Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de que la región metropolitana permanece aún en estos tiempos especiales, pasando de una fase a la otra, donde algunas comunas están un poco más adelantadas que otras. Entonces queremos mantener un nivel de información a la iglesia del Señor. Recordarles que este fin de semana hay actividades. La iglesia sigue trabajando, sigue moviéndose, sigue compartiendo la palabra, sigue reuniéndose en el nombre de Jesucristo el Señor. De tal manera que el día sábado, a partir de las 6 de la tarde, de allí en adelante, se empiezan a reunir los jóvenes, ¿no? Por vía Zoom, de tal manera de tener su reunión tipo 6:30 de la tarde, conversar, compartir, ¿no? Crecer en la gracia del Señor y ser así bendecidos. El día domingo en la mañana, a las 11:30 de la mañana, la invitación llega antes. Mamitas, papás, pero a las 11:30 de la mañana, entonces, toman contacto todos nuestros niños, de tal manera de que también reciban palabra del Señor, también trabajen en la gracia y en la comunión del cuerpo de Cristo, ¿no? Y el domingo, entonces, en la tarde, esperamos, tipo 19:30 horas, 19:30, 7:30 de la tarde, nos bendeciría, si la iglesia puede estar en obediencia en esto, hacer un esfuerzo, apartarse de otras actividades para que en ese horario estemos juntos y juntos compartamos la palabra y por lo tanto la bendición del Señor. Sean todos bendecidos. Jesucristo es el Señor sobre nosotros y en Él vamos adelante para su gloria. Amén. Le invito a leer una porción de la Escritura. Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 2. Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 al versículo 14. Por favor. Lucas capítulo 2, versículo 8, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén. Al Señor. Amén. Es tan hermoso, hermanos, este capítulo 2 de Lucas. Uno podría decir que emerge aquí una gran luz. Surge aquí una palabra, un grito de gozo, un grito de alabanzas al Señor. Porque algunas cosas que habían sido prometidas, ofrecidas proféticamente por el Señor, a través de sus profetas, 500, 800, 1000 años antes, con otros 4000 años antes y otros desde el momento mismo en que Adán y Eva desobedecen y son echados del huerto, de la casa del Señor, desde aquellos tiempos que el Señor había prometido que iba a levantar a uno, lo dijo así el Señor.
Levantará uno de la simiente de la mujer que quebrantará, bendito sea, quebrantará la cabeza de la serpiente, entendiendo que la serpiente es figura de Satanás, el diablo. Qué hermoso es entonces cuando a comienzo del capítulo 2 se manifiesta este hecho tan glorioso, porque es el momento preciso, hermano. Es el momento en que todo lo que se dio antes de aquí era una linda palabra profética, era un lindo anuncio de lo que habría de venir. El problema que tenemos nosotros, los mortales, es que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Entonces, hay anuncios que son preciosos, pero no siempre todos podemos observar cómo se hacen efectivos, porque nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Pero qué hermoso es aquellos que en este tiempo pudieron tener testimonio de que el bendito Hijo de Dios se había hecho presente. ¿Y por qué? Sabemos que era el Hijo de Dios el que se había hecho presente. Bueno, porque la profecía apuntaba a algunas cosas que solo vamos a nombrar por una cosa de tiempo. La profecía hablaba de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una cosa absolutamente inusual, una cosa en contra de todo principio, de toda cosa bien vista. Si una señorita comprometida llegaba a embarazarse y no del varón con quien estaba comprometida, eso podría provocar la muerte en ella. Pero también la profecía había hablado de un lugar. Había dicho, tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Israel, de ti me nacerá el que será rey en Israel. Ay, ya no es solo lo extraordinario de que una señorita tenga una criatura, conciba y dé a luz una criatura, sino que también define lugares. En el caso de José y María, la cosa no tenía que darse de la manera que se dio. José y María, José puntualmente, vivían en Nazaret, allá en Galilea, en la región más al norte. Y José era un carpintero, era un hombre que tenía oficio. Por tanto, él tenía su casa. Él tenía, comillas, sus comodidades. Y luego que el ángel habló con María y habló con José, bueno, finalmente se unieron ellos. Por tanto, el nacimiento de la criatura anunciada tenía, comillas, garantizado que había una buena casa, un buen lugar. Imagínense a José siendo un carpintero. Imagínense cómo utilizaría muchos tiempos en preparar y trabajar la mejor cunita, el mejor lugar para que el hijito, aquel, el primero en la familia, fuera de tanta bendición. Todo estaba dado para que el niño naciera bien. Sin embargo, dice a comienzo del capítulo número 2, versículo 1, aconteció en aquellos días. Aquellos días se refiere al tiempo en que ya había nacido Juan el Bautista, y el testimonio del versículo 80 del capítulo 1 dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo, dice, en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aconteció, dice, en aquellos días, ¿no? En forma paralela, Juan iba 6 meses antes, ¿no? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, en aquellos días, que todo el mundo bajo ese imperio fuese empadronado.
Pero este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El punto aquí, amados, es que este empadronamiento tenía que hacerse en el lugar de nacimiento. No en el lugar donde ahora vivía, sino tenía que ir a su lugar de origen. Así decía el edicto y había que cumplirlo de esa manera. Usted entenderá el movimiento que se produjo en todo el país. Entonces, todos yendo y viniendo, todos ubicando el lugar de su nacimiento para presentarse y dejar establecido que habían cumplido con este empadronamiento. ¿Qué pasa con José y María? Versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde vivía, donde tenía su casa, donde trabajaba como carpintero, donde tenía ingresos, donde estaba todo dado para que no faltara nada al niño y donde, como decíamos, seguramente ya le tendría preparada una hermosa cunita que él había hecho con sus propias manos. Sin embargo, tuvo que subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En los profetas menores, que este tiempo el Señor nos ha permitido trabajar con ellos, no poco. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, va a decir en ese versículo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, no eres significante, no estás constantemente nombrada, no te manifiestas, no, porque eres muy pequeña, no vale tanto la pena entonces, ¿no? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. La profecía sigue en forma hermosa, pero nos importa eso, ¿no? Cuando dice: pero tú, Belén Efrata, ciudad pequeña, insignificante, no se te nombra constantemente, sin embargo, de esa, permítame decirlo así, de esa insignificancia, dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y los días, ¿no? Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El apóstol Juan va a decir en el Evangelio que él siendo la palabra del Señor estuvo presente. Él fue el que creó todas las cosas, en el principio de todas las cosas. Pablo va a escribir a los Colosenses y va a decir que Él es el principio, y en Él y sobre Él y por causa de Él todas las cosas han sido creadas. Y Él es el principio de toda la creación. Y Él es el principio de los que resucita a los muertos, para en todo tener la preeminencia. Y Pablo va a decir a los romanos que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Era necesario que fuera a Belén. Seguramente no hubiera ido por el largo viaje, por lo que significaba. Y no podían en ese tiempo, cuando María estaba ya en el tiempo de dar a luz, cercano al tiempo de dar a luz. Seguramente nunca hubieran hecho ese viaje si hubiera dependido de ellos. Pero aparece este edicto entonces de parte de la máxima autoridad que no se podía desconocer. Y aunque María estaba en el estado de embarazo en que estaba, tuvieron que tomar seguramente un burro, ponerla allí y con cuidado tomar el tiempo, tomar precauciones y llevarla. El punto es que, como sabemos, las condiciones no fueron muy ventajosas. Verso 6. Estoy en el capítulo 2 de Lucas. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento. Alguien dice coincidencia, no, programa de Dios. Amén, proyecto de Dios, planificación exacta y precisa del Dios de los cielos para que su palabra tenga estricto cumplimiento. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. O sea, buscaron un alojamiento, buscaron una hospedería, buscaron casas preparadas en aquellos tiempos con un sentido de hotelería para poder pagar y estar más cómodo y atender allí entonces a María que estaba en este estado. El punto es que con tanto movimiento de gente no hubo lugar para ellos en el mesón. Hubo que buscar un lugar para guarecerse de las noches, pero también un lugar donde María diera a luz a su hijito, primogénito para la familia, primogénito para todos nosotros, primogénito para toda la creación. Bendito, bendito es el Señor. Y Jesús nace entonces en un lugar lejos de su casa, de la casa donde vivían sus padres. Nace en un lugar apartadísimo, nace en un lugar pequeñísimo, insignificante. Nace en ese lugar tan pequeño, nace en medio de cierto ruido de los animales. Algún olor seguramente no tan agradable, pero seguramente la paja que era alimento de los animales sirvió para que el bendito Hijo de Dios, para que el santo Hijo de Dios se manifestara a nosotros. Qué cosa tan tremenda, amados. La Escritura dice, escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, dice que siendo él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda gloria, se despojó. Y vino a nacer de esa manera. Nace de una mujer. Nace en Belén de Judea. Nace en un pesebre. El Espíritu Santo siga tratando con nosotros, hermanos. Que venga la luz de Cristo, que venga el trato de su Espíritu a revelarnos verdades tan hermosas. No se trata de repetir frases, no se trata de conocer versículos bíblicos. Se trata de entender, de recibir por el Espíritu la revelación de cómo el bendito Hijo, siendo Dios, lleno de gloria, lleno de autoridad, se despojó de todo, hermanos, para pasar por esta humillación. Y todo lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Todo lo hizo por nosotros. En obediencia al Padre, Él dispuso su alma, su vida, su cuerpo, para venir a nacer, luego crecer a nuestra semejanza, a fin de, como dirá el apóstol a los hebreos, a fin de que llegásemos a tener un gran sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él estuvo rodeado así desde su nacimiento. Él estuvo rodeado de muchas debilidades. Y una vez que creció rodeado de muchas tentaciones, entonces Él nos conoce, Él tiene misericordia, Él nos ama de tal manera que nos saca adelante para gloria suya.
Hemos leído hoy que en ese mismo tiempo, dice, había muchos pastores que estaban en la montaña cuidando el rebaño. Y dice que estando ellos allí, aparece entonces un ángel del Señor, se manifiesta a ellos. Dice que la gloria del Señor les rodeó de resplandor. Hermano, por favor, si puede conmigo, imagínese lo que esto significó para esos hombres. Seguro que usted lo puede ver. Imagínese lo que es estar allí a la medianoche, no sé, 3, 4 de la mañana, todo allí, algunos durmiendo, otros tomándose una agüita caliente, allí atentos si producía algún ruido, si una ovejita balaba más de lo normal para ver que no hubiera peligro. Allí estaban, ¿no? Dice que estaban guardando, atentos a lo que pasaba, ¿no? Respecto de su ganado. Y dice que estando en esas condiciones, aparece un ángel allí, así de un momento a otro, sin aviso, aparece un ángel. Pero dice que la luz, dice que, si usted me quisiera acompañar, verso 9, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor. ¡Uy, aleluya! ¿Recuerda cuando Moisés ofreció el tabernáculo al Señor? Dice la Escritura que la gloria del Señor se manifestó y no podía entrar ni Moisés al tabernáculo para ministrar al Señor, porque la presencia del Señor era tan fuerte que estaba todo cubierto, estaba impedido, no había lugar para nada más. Cuando Salomón ofrenda el templo que le había edificado para el Señor, dice que los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la gloria del Señor lo tenía todo cubierto. Mire, aquí estos pastores no edificaron nada, no construyeron nada, no estaban cantando himnos evangélicos, no estaban teniendo una reunión, una vigilia. No, ellos estaban en su trabajo, estaban preocupados de cuidar a sus ovejas, en eso estaban. Sin embargo, dice que el ángel se hace presente, pero dice que la gloria del Señor, aleluya, la presencia. Lo hemos conversado esto antes. Cuando se habla de gloria de Dios, se habla de su presencia, de su manifestación de poder y autoridad. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínense estando bajo una tremenda luz allí, sin ver nada, sin entender nada. ¡Aleluya! Yo creo que el terreno estaba temblando en ese tiempo a causa de la presencia del Señor. Bueno, el ángel les habla, dice que no tengan miedo, pero ¿quién no tiene miedo en esas circunstancias? No tengan miedo, dice, yo les traigo nuevas de gran gozo, que va a ser no solo para ustedes, sino para todo el pueblo. Y aquí viene el anuncio entonces, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Mire cómo el ángel presenta en forma tan precisa el Evangelio de Dios. Dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Usted sabe que no podía haber salvación sino a través del derramamiento de sangre. O sea, está anunciando la muerte del bendito Hijo de Dios conforme a las Escrituras, su sepultación y la condición de que al ser levantado de entre los muertos, Él sería el Cristo de Dios. Él sería el Señor, el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Dice el ángel, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Aleluya! Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Pero dice que no es todo, hermanos. Dice que repentinamente, mientras hablaba este ángel, dice que aparece una multitud, aleluya, de otros ángeles que se manifiestan y todos a una voz decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
buena voluntad de Dios, buena acción de Dios, misericordia de Dios. Eso anunciaban. ¿Cómo es que el Dios de los cielos había tenido piedad, había tenido misericordia del hombre pecador, el hombre perdido, ese hombre sin posibilidades, ese hombre sin alternativas? ¿Cómo es que ese hombre estaba siendo objeto de la gran manifestación de la misericordia eterna de Dios para ofrecerles salvación? Quedará escrito después por el apóstol escribiendo a los romanos que la paga del pecado es muerte. Y eso, si bien hasta hoy es una palabra de Dios que no ha dejado de perder vigencia, sin embargo, una cosa, hermanos, es tener una ley, tener un veredicto, un edicto firmado sobre la vida de todo hombre, sin ninguna esperanza, sin ninguna luz, en plena oscuridad. Y otra cosa distinta, que aunque haya veredicto, también haya una puerta abierta permanentemente, diciendo que tiene la posibilidad de ser liberado. Hasta este momento, hasta que Cristo, el bendito Hijo de Dios, nace, el hombre tenía solo el veredicto. Había promesas, había anuncios de que iba a haber una posibilidad. El problema es, amados hermanos, que los hombres nacían, vivían y morían sin poder observar cuál era el medio, cuál era la forma de que ellos pudieran ser salvos. Bendito es el tiempo cuando los cielos se desordenan correctamente. Sí, es un desorden planificado, pero los cielos se desordenan porque los miles y millones de ángeles entonces son preparados, son ordenados, formados como un gran ejército celestial para venir y decir: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad, buen propósito, buena manifestación del amor de Dios para los hombres. Los cielos, qué duda hay, fueron conmovidos cuando el bendito Hijo de Dios nace allí en Belén de Judea. Usted sabe que los tiempos fueron todos trastornados y pronto, con posteridad, todos los tiempos van a ser contados hasta el nacimiento de Jesucristo y desde el nacimiento de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Amados hermanos, permítame decirlo de esta manera para terminar. El Dios de los cielos ya había cumplido su palabra. Él había dicho que de la simiente de la mujer nacería uno que iba a quebrantar la cabeza de la serpiente. La promesa de Dios ya estaba cumplida. Hoy día la promesa de Dios está absolutamente cumplida, porque hoy día, a partir de la palabra del Señor, no solo sabemos del nacimiento de Jesucristo, también sabemos de su vida como ejemplo, también sabemos de la predicación del Evangelio que él hace y sabemos de su sufrimiento, de el Calvario que vive. Entonces, cuando muere allí colgando de la cruz y cómo luego es sepultado. Sí, pero también sabemos que el poder del Padre le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra y le declara Señor y Cristo sobre todas las cosas. Bendito y alabado es el Señor. La palabra del Padre ya está cumplida, amigos y hermanos. La parte que correspondía a Dios ya está hecha, amigos y hermanos. Ahora solo pasa por nosotros. Pasa porque la iglesia sea una iglesia fiel, que ame al Señor, que honre al Señor, que agradezca tanta misericordia de Dios. Ahora corresponde a la iglesia a honrar al Padre, a vivir en obediencia, a estar sujetos a su voluntad y a vivir en santidad, porque el mismo que prometió que su Hijo vendría a darnos redención es el mismo que ha prometido que pronto nos dará lugar en la casa de Dios el Padre. Y el que no falló antes en el cumplimiento de su palabra, no fallará ahora.
sino que cumplirá su propósito eterno para nosotros. Pero ¿qué decimos a los amigos que hoy están con nosotros? Decirles, mira, varón, dama, el Dios de los cielos te ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, el que pueda creer en Él, el que pueda creer en Cristo el Señor, el que pueda confesar con su boca su condición de pecador, aceptando el llamamiento que el mismo Hijo de Dios hizo. Vengan a mí, dijo Él, los que están cargados y trabajados, y yo he venido para hacerles descansar. Todo hombre y mujer que entiende que su vida no tiene posibilidades. Tú que estás viviendo, joven, sin ninguna esperanza. Tú que crees que la vida es ese desastre en el cual te has movido muchos años. Hoy día tienes una puerta abierta. Hoy día hay un llamado de Dios y hay un anuncio precioso que ha nacido hoy. ¡Aleluya! Ha nacido hoy. Hoy recordamos, en estos días recordamos que ha nacido hoy, dijo el ángel, en la ciudad de David, un Salvador. Nació para salvarte a ti, joven, amigo, dama, varón. Nació para salvarte a ti. Él es Jesucristo, el Señor. Ven a Él. Ven a Él. Entrégale tu vida, confiésale tu vida. Alguien podría decir, pero es que yo no creo porque a lo mejor no es cierto, a lo mejor esto es una cosa como orquestada. ¿Está bien? Permíteme una sola pregunta. No es una pregunta que a mí me sirva porque el Señor me ha bendecido con un poco de fe. Te pregunto a ti, ¿y si todo esto fuera cierto, te atreves a despreciarlo como regalo de Dios para tu vida? Si en algo te ayuda, quisiera orar contigo solo 30 segundos. Joven, dama, varón, ¿dónde estés? Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, oro especialmente por aquellas personas, Señor, que no te han conocido, o algunos que habiéndote conocido, Señor, están viviendo lejos, fuera de la casa. Padre, en el nombre de Jesús, clamo para que tu Espíritu Santo trate con sus almas. Señor, que por la palabra recibida venga fe a sus vidas y ahora puedan ofrendarse a ti, Señor. En el nombre de Jesús, clamo por sus almas. Clamo, Señor, por salvación para sus vidas. Aquella salvación que Jesús amado viniste a darnos a partir de tu nacimiento, tu vida y tu sacrificio en la cruz. Desde ya te alabo, Padre. Te alabo, Señor, por oírnos y por bendecirnos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.